doctores, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a continuar con el programa. El bloque que sigue es el bloque de ecocardiografía, debido a la importancia del método, no solo porque es accesible, no solamente es porque es fácil, entre comillas, sino porque es una herramienta indispensable en la evaluación del paciente inicial, en el diagnóstico inicial. Y es por eso que tenemos a un panel de expertos internacionales de alta calidad y un panel de expertos nacionales. Entre ellas tenemos a la doctora Heidi Lara y la doctora Elizabeth Hirschau, ambas cardiólogos, ecocardiografistas, con una amplia experiencia en docencia. Quiero invitar entonces a la doctora Heidi para que comience a la presentación de nuestros invitados. Bueno, buenos días, bienvenidos todos. Especialmente vamos a presentar y dar inicio al bloque. El primero que va a conversar el día de hoy es el doctor Enrique García Sayán. Nos va a hablar de los retos en la evaluación de la función diastólica. El doctor García Sayán es un doctor que se formó, hizo su carrera de medicina en Perú, posteriormente hizo su carrera de medicina interna y cardiología en Estados Unidos, pero actualmente es el coordinador de la unidad de cardiología no invasiva en Baylor y también es jefe de la Facultad de Medicina, o da la Facultad de Medicina de ese centro, pero para nosotros uno de los puntos más importantes es que tiene una amplia participación en publicaciones como las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, por las que todos muchos nos seguimos, incluyendo guías en el reporte, en intervencionismo. Entonces, muy agradecidos con el doctor García Sayán y bienvenido a Venezuela virtualmente. Bueno, las pantallas son suyas y la audiencia también. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Cardiología y especialmente al doctor Torres Viera, quien es que me contactó. Un gusto estar con ustedes hoy virtualmente. Quizá en el futuro, en un mejor futuro, podemos estar todos juntos en persona. Voy a compartir mi pantalla, no sé si la pueden ver todos. Sí, perfectamente, la estamos viendo, Enrique. Gracias. Estas diapositivas están en inglés, pero voy a presentar en español sobre las nuevas guías de disfunción diastólica de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, del ASE, que son excelentes, pero un poco complejas, y podemos tratar de ver estas guías desde el punto de vista de casos clínicos específicos. No tengo ningún conflicto de interés. Vamos a repasar un poquito las fases de la evaluación de la disfunción diastólica en un paciente con función diastólica normal y presión de la aurícula izquierda normal. Tenemos la onda E y la onda A del flujo mitral con el Doppler. La onda E dominante debido a la presión en el ventrículo izquierdo en el inicio de la diástole es una presión muy baja que permite el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo rápidamente. Y la relajación normal lleva a que una onda A, debido a la contractilidad de la aurícula izquierda, es muy pequeña. Tenemos que tener en cuenta que la onda E puede estar elevada, ya sea por esta situación totalmente normal, o puede estar elevada por una presión auricular incrementada. Entonces, una cosa es buena, otra cosa no es buena, y tenemos que poder definir cuál es el flujo mitral normal versus el pseudo normal. Tenemos una fase de diastasis, especialmente dependiendo del pulso cardíaco, y también la contracción auricular izquierda que lleva la onda A, que es una onda normal cuando el ventrículo izquierdo es compliant. Y la relación entre la onda E y la onda A normalmente es entre 0.8 y 1.5, pero no podemos hacer una evaluación de la función diastólica solamente basada en la relación de la onda E y la onda A, porque eso solo correlaciona con la presión auricular izquierda en pacientes con fracción de eyección disminuida. Cuando tenemos disfunción diastólica de grado 1 o disfunción de la relajación, la onda E se vuelve más pequeña, el tiempo de desaceleración se prolonga, y esto es debido a que la relajación es más lenta. Vean cómo esa línea de la presión ventricular se vuelve un poquito más aplanada. Esto usualmente está relacionado a una presión de la aurícula izquierda que todavía es normal en una situación de reposo
y no necesariamente implica una falla cardíaca diastólica. Si es que hay otros parámetros que sugieren la presión auricular izquierda elevada, en el caso de una inversión de la onda E y la onda A, necesitamos más información. Ahora, cuando la presión auricular izquierda aumenta más, y vean la línea negra como aumentó, la onda E domina una vez más. Y si es que tenemos un llenado restrictivo, disfunción grado 3, la relación entre la onda E y la onda A es más de 2. Pero esta relación se puede ver también en pacientes totalmente sanos, totalmente saludables, sobre todo atléticos, con una función diastólica perfectamente normal. Así que tenemos que buscar otros marcadores de la presión auricular elevada. Lo otro que quería que noten es la intersección entre la línea roja y la línea negra, indica la apertura de la válvula mitral. A medida que la presión auricular izquierda aumenta, esa apertura se va a desarrollar más temprano en el ciclo cardíaco. Por lo tanto, el tiempo de relajación isovolumétrica va a volverse más corto. Y eso se vuelve importante porque es uno de nuestros parámetros que las nuevas guías nos quieren nuevamente ayudar a entender y a utilizar más comúnmente. La relación entre la onda E y la onda E', que es el Doppler tisular, guarda una correlación muy buena con la presión de la aurícula izquierda o la presión, el wedge pressure, que le llamamos. Sin embargo, vean la dispersión. No es una relación perfecta y no es el único parámetro que podemos utilizar. Una, una relación E' menos de 8, usualmente asociada a presión auricular izquierda normal, pero no en 100% de los pacientes. Y cuando es más de 15, usualmente está asociada a una presión auricular izquierda aumentada. Cuando está entre 8 y 15, realmente la relación es 50-50. Entonces, definitivamente tenemos que ver otros parámetros. Y un parámetro que en estas nuevas guías lo han bajado un poco de categoría es el volumen auricular izquierdo, porque eso antes simplemente se correlacionaba con presión auricular izquierda elevada. Eso no siempre es el caso. Hay muchas excepciones en donde la aurícula izquierda va a estar dilatada sin tener presión auricular izquierda elevada. Primero tenemos que entender que esto es una reflexión de las presiones crónicamente elevadas, no agudamente. La aurícula izquierda no se dilata inmediatamente cuando hay una presión aumentada. También casos de gasto cardíaco elevado, pacientes con enfermedad renal o de hígado, pacientes con anemia severa, sepsis, pueden tener eh, eh, dilatación de la aurícula izquierda. Atletas, sobre todo los maratonistas o los ultramaratonistas, que eso también puede relacionarse con fibrilación auricular. Pacientes con insuficiencia mitral primaria con tracción de eyección normal pueden tener dilatación de la aurícula izquierda y las presiones normales. Y también pueden ser temas congénitos. Entonces, esto se vuelve un parámetro secundario y vamos a estar utilizando con más frecuencia, y eso es algo que depende un poco de la tecnología que tengamos disponible, el strain auricular izquierdo, especialmente la fase de reservorio, que es un número positivo, y lo más positivo correlaciona con las presiones auriculares normales, y cuando el número está por debajo de 18 correlaciona con presiones auriculares altas. Esta relación es más precisa en pacientes con fracción de eyección disminuida y menos precisa en pacientes con fracción de eyección preservada. Hay un rango de entre 18 y 24 que es una zona gris. Por encima de 24 probablemente está normal, por debajo de 18 probablemente es anormal. Entonces, estas son las guías y los cambios claves son un solo algoritmo, 3 parámetros primarios en vez de 4, y el volumen auricular izquierdo indexado ya se convierte en un parámetro secundario. Puntos de corte específicos para la edad, sobre todo para la E', que es quien define la disfunción diastólica. Y el hecho de que no podemos asignar disfunción diastólica automáticamente a pacientes con fracción de eyección menos de 50%. Este algoritmo ha sido demostrado tener una sensibilidad más alta y menos indeterminados comparado con las guías anteriores.
y además tenemos una serie de algoritmos para condiciones específicas en donde no tenemos necesariamente que decir la disfunción diastólica es indeterminada, podemos utilizar algoritmos diferentes. El primer paso es establecer el Doppler tisular y si el paciente tiene disfunción diastólica. 6 para el medial, 7 para el lateral, pero vamos a ver cómo eso depende un poco de la edad. El segundo paso es ver los marcadores de presión auricular izquierda elevada. Y este es el algoritmo principal. Tenemos esos 3 parámetros. El número 1 es el Doppler tisular. Cualquiera de estos parámetros que se cumpla, septal, lateral o promedio, ya indica una anomalía. Pero veamos la tabla 3 en pacientes entre 20 y 40 años de edad. Los números son 7, 10 y 9. Y esos son los números que ocurrían en las guías anteriores. No es que el ser humano ha cambiado, sino que decidieron poner como parámetro primario los números en pacientes de mayor edad, que son 6 y 7. Sin embargo, no nos olvidemos, en un paciente más joven, 6 y 7 no es normal. Tenemos que considerar eso como disfunción diastólica. Así que utilicemos los puntos de corte específicos para la edad. El segundo punto es la relación entre E y E', septal 15, lateral 13 o promedio 14. Eso es O, cualquiera de estos 3 que se cumpla. Y el tercero es la velocidad de insuficiencia tricuspidia más de 2.8 o la presión pulmonar sistólica más de 35. Vamos a ver este primer caso. Es fácil, es un paciente varón de 18 años con síncope. Ven la fracción de eyección normal. La relación entre E y A es normal. El Doppler tisular es completamente normal. El E' es normal. Y la velocidad de insuficiencia tricuspidia es 2.8. Entonces, este paciente tiene presión auricular izquierda normal y función diastólica completamente normal. Este es otro caso, este es un corazón totalmente que no lo vemos normal, hay una hipertrofia ventricular significativa, una paciente de 36 años con presión arterial fuera de control, disnea y hipertrofia ventricular. La fracción de eyección está preservada, pero el ventrículo izquierdo está muy hipertrofiado. La relación entre E y A es normal, pero el E' está anormal, bastante bajo, 6 medial y 7 lateral. Acordémonos que eso puede ser considerado normal en un paciente anciano, pero no en una persona de 36 años, si es que utilizamos la tabla que les mostré hace un rato. Y la velocidad de insuficiencia tricuspidia está elevada, con una evidencia de hipertensión pulmonar leve. Entonces, este es un caso que es el otro extremo. Si los 3 parámetros están anormales, tenemos definitivamente la presión auricular izquierda elevada. Y lo único que tenemos que definir es si es grado 3 o grado 2. Y eso lo vemos basado en la relación entre E y A, simplemente. En este caso está ligeramente por debajo de 2. Entonces, este es el otro extremo. El extremo normal es fácil, el extremo anormal es fácil. Y vamos a ver unos casos un poquito más complejos. Para continuar sobre este caso, le hicimos strain ventricular izquierdo y estaba significativamente anormal, menos 10.7. Recordemos que un número normal es menos 20 aproximadamente. Y una patrón de distribución del strain que nos sugería amiloidosis cardíaca. Ven cómo los segmentos apicales están bastante más rojos, preservados que los segmentos basales. Sin embargo, el electro no era clásico. Esta paciente tenía hipertensión severa, había signos de hipertrofia ventricular izquierda y la evaluación para amiloidosis fue negativa. Pero siempre en estos casos tengamos en cuenta los diferenciales. Si vemos hipertrofia ventricular, tenemos que tratar de definir qué exactamente está pasando. O puede ser una cardiomopatía que no está siendo diagnosticada. Entonces, un paciente varón de 78 años con un nuevo soplo cardíaco, ven la fracción de eyección normal, la válvula aórtica está estenótica. Veamos la relación entre E y A, está revertida, E menos de A, el ratio es 0.67. La onda E' está anormal, 5 medial y 7 lateral. Para esta edad,
la lateral está normal, pero la medial está por debajo de 6. Así que vamos a considerar eso anormal. En la relación entre y E' es normal. Y acá vemos que es 11 septal y 7 lateral. Y el promedio es 8.5, o sea, por debajo de 14. Y la velocidad tricuspidia está por debajo de 2.8. Entonces aquí tenemos únicamente la E', el Doppler tisular disminuido. Es el único parámetro que está anormal. Y en ese caso podemos, si es que la relación entre E y A está disminuida, podemos determinar que este paciente tiene presión auricular izquierda normal y disfunción diastólica grado 1. Y esa es una diferencia importante con las guías anteriores, porque este paciente en las guías de 2016 hubiera pasado por disfunción diastólica normal. Había que cumplir una serie de criterios para tener disfunción diastólica en pacientes con fracción de eyección preservada. Entonces, acordémonos que la disminución de la onda E y el ratio EA menos de 0.8 se puede llamar grado 1 si es que el Doppler tisular está anormal. Si el Doppler tisular está normal, podemos decir que eso es una relación normal para la edad, porque recordemos que la onda E baja un poquito con la edad. Otras cosas que pueden causar este patrón de reversa del EIA es la deshidratación, la hipovolemia. Si estos pacientes con supuesta disfunción diastólica grado 1, que por supuesto estamos haciendo el eco en reposo cuando están recostados en la camilla, tienen disnea de esfuerzo y no hay otra causa, podemos hacer una prueba diastólica. Lo ponemos en una bicicleta estacionaria y reevaluamos la relación entre E y A, el E' y la relación entre E y E', tanto como la velocidad tricuspidia. Y si es que la relación entre E y I' aumenta, la velocidad tricuspidia aumenta por encima de 3.2, tenemos definitivamente un diagnóstico de presión auricular izquierda elevada o hipertensión pulmonar elevada con esfuerzo. Y eso es considerado falla cardíaca de fracción de eyección preservada. Si es que solo aumenta la velocidad tricuspidia, pero el Doppler tisular sigue normal, eso es probablemente normal. Y si es que el Doppler tisular es anormal, pero la velocidad tricuspidia está intermedia, tenemos que ver otros parámetros. Este es un paciente de 50 años con enfermedad coronaria, bypass coronario, enfermedad pulmonar, se presenta por disnea y por supuesto tiene muchas causas para esto. El volumen de la aurícula izquierda está elevado, la relación entre E y A está por encima de 2, pero el Doppler tisular es normal. Entonces no podemos decir que esto es grado 3 necesariamente basado en esto. La relación entre E y E' está anormal, está en 17, y la velocidad tricuspidia está un poquito alta. Este paciente tiene un gradiente de 60. También estamos viendo acá las venas pulmonares que tienen una predominante flujo diastólico que puede sugerir elevación de la presión de la aurícula izquierda. Entonces aquí tenemos dos variables anormales. Y este algoritmo nos lleva a este cuadro morado, donde tenemos que evaluar estos otros parámetros. El flujo de las venas pulmonares, el ratio entre sistólico y diastólico menos de 0.67, o el volumen de la aurícula izquierda indexado por encima de 34, o aquí es donde entra el strain auricular izquierdo, menos de 18%. Alternativamente, el tiempo de relajación isovolumétrica menos de 70 milisegundos. Entonces, basado solamente en las venas pulmonares y el volumen de la auricular izquierda, podemos definir que este paciente tiene disfunción cardíaca grado 2. Sin embargo, la presión pulmonar está bastante elevada. Entonces, en este caso, podríamos utilizar el algoritmo, que es un algoritmo separado, para personas con hipertensión pulmonar no cardíaca, porque eso nos puede llevar al error. Si es una hipertensión pulmonar precapilar, por algún tema de resistencia pulmonar aumentada, eso nos puede llevar al error en este algoritmo. Entonces, de todas formas, le hicimos el strain a este paciente auricular
y salió 12.9%. Este paciente tuvo un cateterismo cardíaco derecho y estos son los parámetros, que era un parámetro un poco mixto. Si bien la presión auricular izquierda estaba elevada, la resistencia de la vasculatura pulmonar también estaba elevada, y esto quizá por la enfermedad pulmonar de este paciente. Un caso un poco difícil. Acá tenemos una paciente de 50 años con sangrado profuso, con anemia severa. Se presenta con disnea de esfuerzo. La aurícula izquierda está dilatada. La fracción de eyección está normal. La relación entre E y A está normal. El Doppler tisular es normal. La relación entre E y E' es normal. Y la velocidad tricuspida está un poquito elevada. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Y tenemos la aurícula izquierda dilatada. Entonces, si nos vamos por el algoritmo normal, nos va a mandar a que tiene elevación de las presiones auriculares simplemente basado en la aurícula izquierda dilatada, pero sospechamos acá que había un problema porque el Doppler tisular estaba absolutamente normal y esto nos debe llevar a dudar de que esta paciente tenga difusión diastólica significativa. Entonces le hicimos el strain auricular y salió normal, 29.7, una función auricular completamente normal. Entonces, si solo tenemos la presión, la velocidad de insuficiencia tricuspide elevada y los otros parámetros están normales, por supuesto podemos ver la aurícula izquierda dilatada y si viéramos ese caso nos va a llevar al lado derecho el algoritmo. Pero yo estoy viendo una paciente joven con Doppler tisular normal. Le hicimos el strain que salió completamente normal. Entonces decidimos que esta paciente tiene presión auricular izquierda, sobre todo si es que podemos encontrar una explicación. Esta paciente se presenta con una anemia severa, en un caso de cuadro de gasto cardíaco muy elevado, y esto ha llevado, como es un problema más o menos crónico, a que la aurícula izquierda se dilate. Eso también puede llevar a que la velocidad de insuficiencia tricuspide esté ligeramente elevado. Simplemente la relación de Ohm, la ley de Ohm, debido al gasto cardíaco incrementado, la velocidad tricuspide está incrementada. Si el Doppler tisular está normal, tenemos que sospechar que este paciente no tiene disfunción diastólica. Este es un caso de hipertensión pulmonar conocido, ¿ok? Y el paciente tiene disnea que empeora. Ven, el ventrículo derecho está dilatado, anormal, remodelado con una función ventricular derecha disminuida. Hay un poco de reversa de relación entre E y A. El Doppler tisular medial está normal, un poquito bajo, pero eso es muy común en estos pacientes por el problema ventricular derecho. El Doppler tisular lateral está excelente, completamente normal. La velocidad tricuspide está elevada, pero este paciente tiene hipertensión pulmonar. Definitivamente en este caso no vamos a utilizar el algoritmo principal, vamos a utilizar el algoritmo para hipertensión pulmonar. Y en ese caso, simplemente nos vamos al strain auricular izquierdo. Es lo primero que nos sugiere este algoritmo. ¿Ok? Si el strain auricular izquierdo no está disponible, vemos el E2E' lateral. Por lo que ya les expliqué, el medial puede llevarnos al error por el problema de hipertrofia ventricular derecha y el septo interventricular puede llevar a que el E2E' medial esté anormal pese a una presión auricular izquierda normal. En este caso, el E2E' lateral, el I' era 11.7, era completamente normal. Y no le hicimos strain en este caso al paciente, porque ustedes ven la imagen no era muy buena, la calidad de imagen no era muy buena, pero determinamos que este paciente tiene presión auricular izquierda normal. Y la relación entre E y A invertida en estos casos puede ser debido a la hipertensión pulmonar y a una precarga baja del ventrículo izquierdo, no tanto a disfunción diastólica. Aquí tenemos otro caso interesante, es un paciente con calcificación del anillo mitral significativa, inversión de la onda E y A, Doppler tisular muy anormal, pero eso es debido probablemente al calcio. No podemos utilizar el algoritmo normal en este caso. Tenemos un algoritmo separado en donde si la inversión entre la onda E y A es significativa, menos de 0.8, o el tiempo de relajación isovolumétrica es más de 80, podemos concluir que el paciente tiene presión auricular normal. Si la onda EA es más de 1.8,
o el tiempo de relajación interventricular es menos de 80, podemos concluir que el paciente tiene presión auricular elevada. Y esto viene un estudio de acá de Houston Methodist, en donde hicieron cateterismos cardíacos a estos pacientes y determinaron que en estos casos se puede concluir. Por supuesto, hay casos intermedios en donde en donde no vamos a poder concluir y vamos a tener que decir que la relación es indeterminada. No utilicemos el volumen de la aurícula izquierda ni el Doppler tisular en pacientes con calcificación del anillo mitral. Esta es una paciente con trasplante cardíaco complicado con reinyección. Ven, la fracción de eyección está normal, la calidad de las imágenes no es muy buena. La relación entre E y A es muy alta. Pero este no es el corazón con quien esta persona nació, este no es un corazón de 67 años, ¿verdad? Porque es un trasplante. Entonces ya no podemos utilizar esa relación. El Doppler tisular está anormal, la relación entre E y I' es 15.8 y la velocidad tricuspide está un poco elevada. Hay un algoritmo separado en donde vamos a ver si el EE' está por encima de 14, podemos concluir que la presión está alta, y si está por debajo de 7, podemos concluir que la presión está normal. Paciente de 72 años con fibrilación auricular y disnea, fracción de eyección normal. En estos casos muchas veces decimos que es indeterminado porque hay FA y no hay onda A, pero podemos hacer otras cosas. Sí podemos hacer el strain de la aurícula izquierda, es un poquito más difícil en FA, pero está disminuido. Hacemos el promedio de la onda E en 3 a 5 latidos y el promedio de la onda E' septal, no la lateral, en 3 a 5 latidos y obtenemos 7.6. Y este algoritmo nos indica varios parámetros, la velocidad E más de 100, E' septal más de 11, la velocidad tricuspida más de 2.8 o el tiempo de aceleración menos de 160. Si cumplimos 0 o 1 de estos parámetros, podemos decir que la presión auricular izquierda está normal. Si cumplimos 3 o más, podemos decir que está elevada. No vamos a hacer el grado de disfunción diastólica porque no hay onda A. Decimos normal o elevado. Pero no, olvidémonos un poco de que todos los pacientes con FA tienen disfunción diastólica indeterminada. Tenemos que ayudar al clínico con la elevación de la presión de la aurícula izquierda cuando eso está claramente elevado. Entonces, un paciente en flutter auricular con disnea, fracción de eyección disminuida, el strain auricular está muy bajo. La relación entre E y E' está elevada, 18.7. El tiempo de desaceleración es 144. La velocidad tricuspide está elevada. Y tenemos anomalía de las venas pulmonares, pero esto siempre lo vamos a ver. La relación entre diastólico y sistólico se invierte en todos los pacientes con fibrilación auricular. En este caso, podemos concluir que este paciente es fibrilación auricular o flutter, tiene presión auricular elevada. Vamos a concluir pronto, pero quiero, por favor, invitarlos a bajar las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, el app que se llama EcoGuide, que es gratuito, y ya lo hemos actualizado con este algoritmo. No tenemos algoritmos especializados todavía, vienen pronto, pero el algoritmo principal ya está disponible y lo pueden utilizar cuando lean sus ecocardiografías para guiarlos en la evaluación de la función diastólica. Y nada más para decirles que finalmente nada de esto es perfecto y hay un reciente estudio del grupo de metodista que nos indica que realmente utilicemos estos algoritmos en el contexto clínico y basado en la probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, utilicemos el HFpEF score y esto se va a volver más útil, este algoritmo, en pacientes con probabilidad intermedia. Pacientes con probabilidad alta no vamos a decidir que no tienen eh, la presión auricular elevada simplemente basado en el eco, pero es los pacientes con probabilidad intermedia donde el eco se convierte más valioso. Y con eso concluyo mi charla. Muchas gracias y puedo tomar algunas preguntas si fuera necesario. Excelente, doctor. De verdad que fue totalmente revelador en el aspecto de que tocó todos los puntos importantes de estas guías. Nos dieron un cambio importante porque en las guías del 2016 había un porcentaje importante de pacientes que entraban en el grado intermedio y con estas nuevas guías creo que cada vez vamos más a acercarnos a la función diastólica. Me parece que incluyeron como un rol más protagónico al strain auricular.
Y esto para ayudar, me imagino, a diferenciar estos indeterminados. Mi pregunta es que también la función de reservorio del estreno auricular se ve afectada con la edad, así como se ve afectado el Doppler tisular. ¿Cómo podríamos hacer la caracterización por la pérdida del reservorio propio de la edad sin que sea una alteración? Claro, lo que pasa es que acá no estamos tratando realmente de identificar Doppler auricular normal. Los valores normales son por encima de 24 o 30, dependiendo de la edad. En pacientes más jóvenes deberíamos tener el reservorio por encima de 30. Estamos tratando de identificar casos definitivamente patológicos. Entonces, por debajo de 18, el valor ahí está en la especificidad, no tanto en la sensibilidad. En otras palabras, un Doppler auricular que me salga de 20 no me excluye que la presión auricular izquierda esté elevada. Lo más importante es cuando está disminuido. Y sobre todo, como les dije, en pacientes con fracción de eyección disminuida, la correlación se pierde un poco en pacientes con fracción de eyección normal. Ahora, claro, desde el punto de vista de disfunción diastólica, podríamos tratar de identificar puntos de corte diferentes basados en edad, en vez de decir 18 para todos. Pero la data y la investigación en este tema está todavía emergiendo. Entonces no tenemos todavía ese tipo de información. Muchas gracias, doctor García. Bueno, primero una observación para el público, que todos hacemos ecocardiografía, no hace falta hacer fellow para evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo y entender que ya pasamos la época de estar evaluando solamente el Doppler transmitral y que es muy sencillo evaluar los otros parámetros, los 4 básicos que dicen las guías y que usted ha hablado perfectamente, que es el Doppler transmitral, el Doppler tisular, el tamaño de la aurícula izquierda y la repercusión derecha junto con la regurgitación tricúspide. En base a esos 4 parámetros y en su experiencia, doctor, ¿a cuál usted le daría más peso? ¿Cuál sería imperdible en el día a día en la evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo para el cardiólogo general? Yo creo que el Doppler tisular. El Doppler tisular es lo más importante y eso es lo que estas guías están realzando. Es el paso 1 para determinar si el paciente tiene disfunción diastólica o no. Y en un paciente que tiene, como le mostré, la paciente joven con anemia, ¿verdad? La aurícula izquierda dilatada, la velocidad tricuspide un poco elevada, pero el Doppler tisular está completamente normal. Tenemos que dudar mucho que esta paciente tenga disfunción diastólica. Entonces tenemos que hacerlo bien. No he hablado mucho de la calidad, asegurarnos que el volumen esté en el lugar correcto, en el anillo, no en el ventrículo, en la aurícula, y que nuestra programación de la máquina, de la ganancia y todo eso esté normal para que podamos hacerlo correctamente. Bueno, muchas gracias. Excelente charla. Les tengo una pregunta sobre el envejecimiento, porque con el envejecimiento los parámetros diastólicos se modifican. Entonces, a todos los pacientes mayores de 60, 65 años, ¿los calificamos con disfunción diastólica o qué tips prácticos nos recomienda para diferenciar el envejecimiento de una función diastólica normal? Es una excelente pregunta porque es un tema que no está totalmente definido. Hay opiniones divergentes en esto, pero lo que las guías nos piden es que utilicemos los puntos de corte de Doppler tisular basados en edad. Pacientes mayores de 65 años, vamos a estar hablando de medial 6 y lateral 7. En las guías anteriores era 7 y 10 para todos, lo cual no es normal. Un Doppler tisular medial de 7 y digamos 9 u 8 laterales completamente normal para una persona de 70, 80 años. Si vemos un poquito de reversa de la onda E y A, y el Doppler tisular está normal para el rango de edad, no llamemos disfunción diastólica grado 1. Podemos decir que es normal o esperado para la edad. Con el avance de los años, se invierte un poquito la relación de la onda E y la onda A, y eso no necesariamente indica disfunción diastólica. Otros parámetros que podemos utilizar es el strain ventricular. El strain ventricular no identifica el grado, no identifica la presión auricular izquierda elevada, eso es el strain auricular, pero sí nos puede dar un dato más sobre
si el paciente tiene función diastólica normal o anormal, pero además por eso tenemos que utilizar puntos de corte basados en edad, porque con la edad el strain ventricular también va disminuyendo un poco. Muy agradecidas, doctor, de verdad, por compartir su tiempo, su experiencia y sobre todo lo bonito de todos los casos y todas las variables de evaluación de la función diastólica. A continuación, pues la doctora. Bueno, a continuación vamos a presentar a dos cardiólogos ampliamente conocidos con una experiencia en ecocardiografía avanzada. Voy a empezar con el doctor Gustavo Abegliano, que es cardiólogo experto en imagen cardíaca, foco en investigaciones de patología aórtica, miocardiopatía estructural. Hizo un fellowship en la Clínica Valdehebrón de Barcelona y actualmente es el director de una plataforma educativa que se denomina eCardio Image. Y lo va a acompañar la doctora Cecilia Arnaudo, también es cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires, pero con diploma de honor, dedicada a imágenes cardiovasculares también avanzada, con todas las modalidades de ecocardiografía y ecografía vascular. Hizo un fellowship en el Servicio de Ecocardiografía y Cirugía Cardiovascular en Leipzig, Alemania. Y muchas gracias a los doctores por participar en este evento con un paso a paso de la evaluación de la función sistólica. Adelante, doctora Cecilia y doctor Gustavo Abegliano. Disculpa, Gustavo. Bueno, Gracias por estar aquí. Disculpa todo el inconveniente de tiempo. Vamos a usar lo máximo que podamos de tu tiempo. no, me da pena porque teníamos previsto un poquito más de tiempo y hacerlo esto un poco más relajados, como lo hacemos habitualmente cuando lo hacemos en nuestros cursos o en la nueva modalidad del club y cardio, que es una membresía donde tratamos estos temas. Y lo hacemos lo más directo posible, bajando a la realidad la cantidad de números que nos ponen las guías. Entonces, nuestra idea, en cierta forma, es ir revisando con Ceci, que es una profesora también de la plataforma, es staff mía previa del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Tenemos la suerte también de tener a Pedrito Graciano acá, el doctor Graciano, que es también Profesor. un número uno en imagen cardiovascular en Latinoamérica. Así que, bueno, la idea es ir presentando un caso simple. Yo busqué un caso simple de un paciente mío, y vamos a ir tocando puntos de las guías que el doctor tocó recién para ver cómo los bajamos, la importancia de la técnica, de la metodología para que todo esto tenga realmente un valor. Por otro lado, buscar la correlación clínica, pensar, intentar abrir la cabeza, pensar en patrones ecocardiográficos, pensar en el paciente antes de hacer medidas y medidas y medidas y medidas. Y adelante, Ceci. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por esta invitación. Hola Pedro, hola Gus, un gusto encontrarnos acá y gracias a todos los que están también conectados. ¿Se escucha bien el audio? Perfectamente. Buenísimo, entonces voy a arrancar, voy a abrir la presentación y me van diciendo por favor cualquier cosa que no se vea correctamente. Ahí estamos, vamos a ponerlo en grande. Bueno, muy bien, el objetivo de esta charla entonces, el tema que nos han propuesto para No compartir te hoy. estamos viendo, No Ceci. se ve la No te pantalla. estamos viendo la... Ah, ¿no? A ver, ¿y cómo hago para compartirlo? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perdón, perdón. Ahora ¿Sí? sí, perfecto. Listo. Impecable, gracias por avisar. Bueno, lo que nos han invitado a compartir hoy es que nos aporta el eco en la insuficiencia cardíaca, así que vamos a ir desglosando un caso que es muy rico en contenido para ir valorando qué parámetros nos dan a nosotros la posibilidad de interpretar la insuficiencia cardíaca a través de esta técnica de imagen. Les presento el caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 73 años de edad que relata episodios aislados de hipertensión arterial, no venía en tratamiento por este motivo, no relataba factores de riesgo cardiovasculares, tampoco había antecedentes de enfermedad cardiovascular ni muerte súbita en su familia. Lo único que detecta como punto importante a comentar es que tenía un bloqueo de rama izquierda, ya diagnosticado mucho tiempo atrás, que venía en seguimiento anual mediante electrocardiograma. Deportista amateur, pero jugaba mucho al tenis, hacía deportes antes de la pandemia. Y consulta por disnea paroxística nocturna de inicio del mes previo a que se contacta con nosotros
a las 3 horas de acostarse. Refiere tos con moco blanquecino y nicturia, pero niega disnea de esfuerzo evidente o cambios importantes en la clase funcional en el esfuerzo. Recordemos que una persona habituada normalmente a hacer bastante esfuerzo en su actividad física diaria. Entonces, esta es la primera imagen. Vamos a dejarla correr un poco. Arrancamos el estudio desde el paraesternal eje largo, paraesternal izquierdo eje largo, para poder ver qué nos aporta esta imagen. Y siempre vamos a traer un punto importante a colación, que es que la ecocardiografía es principalmente una técnica cualitativa. Nuestra valoración subjetiva después tiene que ir a confirmarse mediante medidas que hagamos, pero lo más importante va a ser la apreciación que nosotros podamos obtener. Entonces, en esta primera imagen, interrumpa el que quiera para comentar, Gustavo, Pedro, quien del público quiera ir opinando también. Yo por una cuestión de tiempo voy mencionando algunas cosas importantes, pero fíjense cómo ya en esta primera imagen, ¿sí? Sin activar todavía el color, tenemos un montón de información que nos hacen suponer cómo está este ventrículo. Nosotros tenemos que partir de la clínica del paciente o del relato del paciente y a ver qué es lo que nos aportan las imágenes para poder explicarnos y justificar lo que él tiene. Entonces, ya en primera instancia vemos un ventrículo que a simple vista parecería estar dilatado. Podemos apreciar lo que es la motilidad y el desplazamiento de lo que es septal anterior e inferolateral, y vemos que hay un trastorno sobre todo a nivel del septum. Vemos lo poco que excursionan estos segmentos basales y medios que estamos analizando. La aurícula izquierda parecería estar dilatada también. Podemos comparar el diámetro a simple vista con lo que es la raíz aórtica y vemos cómo está francamente incrementado. Vemos una válvula mitral que cierra en tenting, dejando un espacio entre el plano del anillo y el punto de contacto de las valvas. Y a su vez, fíjense la distancia, que esto no lo estamos todavía valorando en modo M, pero fíjense la distancia que aparece entre la valva mitral anterior y el septum, dando cuenta también de un deterioro en la función sistólica, que es lo que ya nos está impresionando desde esta primera imagen, ¿sí? Entonces, es una imagen que ya desde un principio, con este loop, podemos tener un montón de información. El ventrículo derecho, que lo vemos acá en primera instancia, lo encontramos en un tamaño que parecería conservado, ¿sí? En relación al ventrículo izquierdo, que igualmente está dilatado, así que después vamos a tener que ir a ver otras imágenes más para sacar conclusiones. Acá activamos el color. Fíjense que ya sospechábamos que algún grado de insuficiencia mitral podía haber, ¿sí? Con esta forma de cierre que tiene la válvula. Y miren cómo encontramos un jet de insuficiencia que parece significativo. Al menos en esta primera imagen encontramos un flujo que se dirige levemente hacia la pared posterior de la aurícula izquierda y que parece importante en magnitud. Y vemos a su vez un jet de regurgitación a nivel de la válvula aórtica que da cuenta de una insuficiencia aórtica, que también vamos a ir a catalogar después en otras imágenes el grado de severidad que tiene, pero por lo pronto parece ocupar bastante el tracto de salida del ventrículo izquierdo, dándonos una idea de que leve al menos no va a ser. Acá tenemos una imagen fija donde damos cuenta de esta característica del color, ¿sí? Sabiendo todos los engaños que tiene el color, es una primera apreciación cualitativa que después vamos a tener que ir a mirar con el resto de las imágenes. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algún comentario o voy para adelante? Está muy bien, Ceci. Solo decirles, bueno, este era el padre de un amigo, entonces lo hice ir un domingo, tenía un portátil a mano y le hice el estudio en un portátil, es un estudio inicial, simplemente para tener una idea de qué estaba pasando, porque no teníamos el antecedente. Pero bueno, ya solo apoyar el traductor hay dos insuficiencias valvulares importantes. Hay un ventrículo que está un poco esférico, se nota ya de por sí que hay disfunción ventricular izquierda. Hay un movimiento anormal que seguramente lo vamos a analizar por diferentes formas, pero posiblemente está relacionado al bloqueo rama izquierda. Y las dos valvulopatías, una que a simple vista ya se ve la insuficiencia mitral, es significativa, está más relacionada a un tironeamiento, hay un tenting como mecanismo más funcional, y la insuficiencia aórtica tenemos un jet central con algunos cambios esclerodegenerativos, pero todavía no determinamos claramente el mecanismo. Eso es el primer punto que vemos cuando estamos enfrente a esto. Miramos el tracto de salida del ventrículo derecho, no está tan dilatado. La aurícula izquierda sí tiene un componente de dilatación importante que la vamos a terminar de ver en el cuatro cámaras. Y lógicamente
hay cierto grado de calcificación del anillo, pero no parece ser el mecanismo fundamental en esta insuficiencia mitral. Avanzase, sí. Vamos entonces. Bueno, muy bien, acá entonces estamos objetivando lo que nosotros ya suponíamos. Fíjense cómo abrimos bien el ventrículo, tratamos de tener una imagen fija donde evitemos la interposición de los músculos papilares o las cuerdas tendinosas para saber que estamos cortando el ventrículo izquierdo en el máximo diámetro que podemos obtener. Y a nivel medio, que es donde habitualmente tiende a dilatar más y lo que mejor correlación tiene también con resonancia, vamos a ir a medir el diámetro telediastólico. Fíjense que está prácticamente en 68 milímetros. Esto para este paciente que tenía una superficie corporal alta igualmente da cuenta de un grado importante de dilatación, ¿sí? Cuando nosotros avanzamos cuadro a cuadro para irnos hacia el final de la sístole y marcamos en bidimensional el diámetro telesistólico, encontramos un diámetro de 56 milímetros dilatado también, ¿sí? Así que estos son dos datos que también nos van completando el rompecabezas que vamos armando acerca de cómo se encuentra la función sistólica de este paciente. ¿Sí? Vamos analizando la geometría, los diámetros ventriculares, la motilidad parietal en los videos. Fíjense que si tenemos la posibilidad de cortar con modo M, porque nos podemos alinear bien perpendicular al eje largo del ventrículo, es una herramienta con buenísima resolución temporal que nos permite ver exactamente en qué momento estamos registrando los diámetros ventriculares, ¿sí? En qué momento del ciclo cardíaco. Entonces, siendo que podemos cortarlo bastante bien, nosotros obtenemos un diámetro telediastólico de 68 milímetros que correlaciona muy bien con lo que obtuvimos en el bidimensional, ¿sí? Y sobre todo, el modo M nos da mucha información en cuanto al diámetro telesistólico, si la calidad de la imagen es buena, porque nos permite distinguir bien cuál es la pared posterior, que muchas veces al cerrar el ventrículo se nos confunde con lo que son músculos papilares o cuerdas tendinosas y no nos permite tener un diámetro tan preciso. Acá el diámetro telesistólico está en prácticamente 60 milímetros, ¿sí? Así que nos da unos milímetros más de lo que habíamos obtenido previamente. Sí, Vemos un sí. ventrículo, sí. Si no es un paciente con alteraciones de la motilidad segmentaria, vemos que ya tenemos una aproximación, una idea de la función sistólica y por otro lado, como bien dijiste, la resolución temporal que nos permite el modo M nos marca claramente el movimiento normal por el bloqueo rama izquierda. Esa vibración que tenía coincide con un bloqueo rama izquierda ancho que tenía hace mucho tiempo y que cuando pasan estas cosas podemos analizar si este bloqueo de rama izquierda es una potencial causa de la insuficiencia cardíaca del paciente. Ujú. Ya desde un principio, para ir interpretando lo que vamos viendo, tenemos que ir pensando en cuál va a ser la etiología que justifique este grado de dilatación. Entonces, fíjense esto que comentaba Gustavo, el rebote protosistólico temprano, ¿sí? Esta muesca que nos marca un comportamiento típico del rama izquierda y el leve retraso de la pared posterior con respecto a lo que es septal, ¿sí? Entonces, esta es la morfología que nosotros vemos a través en el modo M, del movimiento del septum y de la pared posterior, que nos permite detectar el rama izquierda a través de la motilidad parietal. Vamos un poco más, nunca nos tenemos que olvidar de hacer algunas medidas de la aorta, revisar no solamente los diámetros, sino la arquitectura. Tenemos una porción sinusal en 33 milímetros y subiendo un espacio intercostal, pidiendo al paciente que exhale bien, vemos bien nítida la porción tubular, ¿sí? 34 milímetros, una ligera distorsión, pero todo dentro de lo esperado en cuanto al calibre. Vamos a los ejes cortos, la válvula aórtica, que impresiona ser tricúspide, ¿sí? Se ve bien, bien claro, con una pequeña región central por donde pierde este jet de insuficiencia, que acá lo vemos, no parece con una magnitud demasiado importante. Vamos a ir avanzando en otras imágenes para poder tener algunos parámetros más, ¿sí? Algunos componentes de esclerodegeneración, como que comentábamos hoy, sobre todo a nivel de la valva no coronariana, que vemos que tiene un pequeño foquito de esclerosis a nivel del borde libre. Sí, la insuficiencia aórtica no es lo más importante, aunque sí es por lo menos moderada severa en todos los parámetros que medimos. Hacemos un algoritmo típico, como lo hacemos con Arturo Evangelista, desde la valoración del ventrículo, el ancho del chorro, difícil en este caso porque tenía dos chorros. El área transversal es un parámetro que
no lo usamos prácticamente, salvo que lo necesitemos, en manos expertas puede ser bueno. Preferimos ya vena contracta 3D si tenemos la posibilidad, pero no es parte del algoritmo primario. Y después nos vamos al área apical y obviamente al BTI reverso diastólico norte descendente proximal, que en este paciente no tenía una vista, entraba entre el grupo de los 25 o 30 pacientes que no tienen suprasternal y sí vimos la aorta abdominal. Entonces, para concluirles, la insuficiencia aórtica era una insuficiencia aórtica esclerodegenerativa de grado moderado severo y ahora vamos a la insuficiencia mitral. En los ejes cortos también podemos valorar los trastornos segmentarios de la motilidad. Nosotros acá vemos nuevamente a nivel de las bases, donde estamos posicionados en el corte de la válvula mitral. Vemos el septum, cómo tiene este movimiento anormal, ¿sí? Que tiene que ver con el trastorno de conducción ventricular. Encontramos algo de calcio en el anillo posterior y fíjense la válvula mitral, como vemos lo mismo que nosotros apreciábamos en el eje largo del cierre en tenting, nos da esta impresión al valorarlo en el eje corto también, ¿sí? Un jet que origina principalmente a nivel central. Vamos a ir a buscar otros parámetros más para poder catalogar la magnitud. Siempre que estamos frente a una valvulopatía nos tenemos que preguntar esto: ¿qué grado de severidad tiene? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la etiología? ¿Y cuál es el impacto en cavidades? ¿Sí? Pensando también si esta insuficiencia mitral responde a un mecanismo primario o secundario. Ya por haber visto la forma de cierre que tiene la válvula y la geometría del ventrículo izquierdo, vamos a pensar que es una insuficiencia mitral secundaria a el remodelado ventricular. Entonces, estamos en la vista apical, ahora nos vamos a la apical de 5 cámaras, apical de 4 cámaras, para poder valorar el ventrículo desde esta otra ventana. Miren cómo otra vez ahora estamos valorando lo que es septum inferior y pared lateral anterior, y vemos este movimiento nuevamente del tabique. Con el color vemos una insuficiencia mitral que pega la vuelta prácticamente llegándose a las venas pulmonares. Entonces vamos confirmando nuestra suposición de que esta insuficiencia mitral tiene que ser de moderada a severa, y después nos vamos a apoyar en algunos parámetros semi-cuantitativos y cuantitativos para finalizar la evaluación. Pero miren cómo ya con estas imágenes estamos armando de a poco el rompecabezas, tratando de entender qué es lo que le pasa al paciente, por qué está en el estado en el que está. Vamos a ir un poco más adelante. Medimos la aurícula izquierda, así como un parámetro que también nos va a servir, como comentaba el doctor hace un rato, algo más para tener en cuenta en cuanto al análisis de la función diastólica. Recuerden que el eje largo del ventrículo y la aurícula no coinciden en el mismo plano, en el mismo corte, entonces tenemos que perder un poco la punta del ventrículo para poder desplegar bien el volumen de la aurícula, y en este caso estamos midiendo el área de la misma, ¿sí? Que es de 32, es una aurícula que está de moderada a severamente dilatada. Ya acá, a ojo, nosotros podemos estimar cómo estaría la fracción de eyección, ¿sí? Y vamos de a poco teniendo más información, armando las conclusiones en nuestra cabeza. Vamos a avanzar entonces, tenemos el 4 cámaras, vamos al 2 cámaras, rotando un poco el transductor para ver todo lo que es la cara anterior del ventrículo izquierdo y la cara inferior, ¿sí? Siempre cuando vemos una insuficiencia cardíaca de reciente comienzo, analizar las paredes es muy importante. Tenemos que mejorar al máximo, por más de que tengamos un equipo de gama más baja, analizar zonas de fibrosis, aumento de la ecogenicidad, motilidad segmentaria, zonas de fibrosis localizada, parches. Eso es importante. Cuando analizamos el ventrículo, a mí me gusta cortar un poquito la aurícula para hacer foco en el ventrículo. Si tenemos herramientas biplanares, vamos a hacer una fracción de sección biplanar, sobre todo para más o menos contrastar con lo que nosotros pensamos desde el punto de vista cualitativo. Y si tenemos obviamente la posibilidad de hacer ecocardiografía tridimensional, en este tipo de casos siempre es mejor. Acá lo que, si bien se ve un poquito la imagen un poquito fraccionada por las conexiones y por la distancia, hay un movimiento anormal del tabique y la hipocinesia es bastante difusa. No hay zonas eh, con una alteración clara de aumento de refringencia, de cogenicidad, adelgazamiento, pero sí hay una hipocinesia global más importante y un movimiento anormal del tabique,
con visualmente un retraso de la contracción de los segmentos de la pared lateral. Seguí un poquito, Ceci. Vamos al 3. 3 cámaras. Vemos nuevamente esta insuficiencia mitral, ¿sí? Como pega la vuelta, desplazándose por el contorno de la aurícula izquierda, ¿sí? Vemos cómo dibuja clarito un PISA acá, sin modificar la línea de base. Ya vemos que igualmente es un área de isovelocidad proximal importante. Vamos a ir avanzando un poco más nuevamente, ¿sí? Esto lo mismo que ya veíamos desde el parasternal eje largo en las primeras imágenes, pero este movimiento normal del septum que nos tiene que hacer pensar en el bloqueo de rama izquierda como una posible causa de la insuficiencia cardíaca de este paciente. Ahora sí, bajamos la línea de base del color para poder dibujar mejor el PISA y obtener algunos parámetros más que nos den cuenta del grado de severidad de esta insuficiencia mitral. Congelamos y hacemos acá el radio, ¿sí? Un radio de la insuficiencia mitral que está por encima de 1 centímetro, ya nos da cuenta de la severidad. Y al hacer los cálculos, como ya sabemos que es un cálculo que está sujeto como tal a muchos errores, pero en este caso lo que nosotros estamos objetivando coincide con nuestra apreciación visual del grado de insuficiencia mitral, ¿sí? Una insuficiencia mitral con un orificio regurgitante de 0,75 centímetros cuadrados. Fíjense que otro Sí, sí, parámetro. sí. En el eje corto ya veíamos que alteraba puntos de coaptación, sobre todo a 2P2, a 3, parte de A3P3, que era un poco elíptico, el mecanismo funcional. El PISA se puede calcular si tenemos buenas imágenes porque no es excéntrica, tenemos buena calidad de registro, está entre 0,6 y 0,75 toda la apreciación que tenemos, o sea, una insuficiencia mitral funcional importante. Y fíjense acá, otro parámetro más que estamos tomando es para valorar lo que es la función sistólica de este paciente, es el DPDT, ¿sí? La diferencia de presión en función del tiempo que es capaz de desarrollar este ventrículo. Y esto lo hacemos marcando 2 puntos ya conocidos, que son una velocidad de 1 y de 3 metros sobre segundo en el registro espectral de la insuficiencia mitral, para ver la diferencia de presión que es capaz de generar este ventrículo en el tiempo, ¿sí? Fíjense cómo está deteriorada, nos da un valor de 717 milímetros de mercurio por segundo. Acá si nosotros hubiésemos querido tener un registro tal vez más nítido de la pendiente, por más que se ve muy claro acá, podríamos haber modificado un poco la velocidad de barrido para extenderlo un poco más, para amplificarlo. No obstante, acá se ve muy claro y se puede trazar bien. Es otro dato más que sigue permitiéndonos a nosotros concluir con cada vez mayor certeza el nivel de deterioro que tiene este ventrículo izquierdo. Vamos a avanzar un poco más. Estamos acá viendo la insuficiencia aórtica, ¿sí? Y acá lo que comentaba Gustavo hoy, al no tener un buen registro de la vista supraesternal, a nivel abdominal nosotros podemos valorar el flujo reverso de la insuficiencia aórtica. Fíjense que no hay flujo holodiastólico, tenemos apenas una pequeña pendiente, una pequeña deflexión negativa. Acá estamos viendo la aorta abdominal y vemos el patrón trifásico con una integral velocidad-tiempo que es de 3, es decir, nos descarta que esta insuficiencia sea de grado severo, pero juntando el resto de los parámetros que venimos viendo, pensamos que se trata de una insuficiencia aórtica de grado moderada y la etiología a la que responde es esclerodegenerativa, ¿sí? Por las características que estuvimos apreciando de la válvula aórtica. Sí, lógicamente, tener un holo diastólico nos asegura casi siempre que se trata de insuficiencia aórtica severa. No tenerlo no lo descarta, como dijo Ceci. Hicimos algunos trabajos con Arturo en donde también cuantificamos el BTI reverso en aorta abdominal. Más de 5 generalmente nos posicionaba en insuficiencia aórtica a 4 cruces, a cada 3 no es holo diastólico. El área apical dio 6, no está más de 7 centímetros cuadrados. Ancho del chorro tiene poca posibilidades porque se hace un tipo spray y vena contracta no se ve bien porque tiene puntos de esclerosis y no tiene un supraesternal, nos quedamos con insuficiencia aórtica moderada o moderada severa 3 cruces como más importante. Acá el principal problema es la insuficiencia mitral, el deterioro del ventrículo y como van a ver la función diastólica. Vemos la función diastólica y yo
los tengo que dejar porque tenía una reunión 12:30 y me están esperando en este momento, así que yo voy a estar unos minutitos más. Lamentablemente tenía ganas de estar más tiempo, pero no, 12:30 tenía otra cosa muy importante y me había comprometido. Vamos entonces, vamos a ver entonces algunas imágenes más. Acá tenemos entonces parámetros de función diastólica, nos interesa saber cómo están las presiones de llenado de este paciente. Y fíjense cómo tenemos a nivel del flujo de entrada mitral una onda E claramente predominante sobre la onda A. Recuerden que en presencia de una insuficiencia mitral significativa de moderada a más, ya el patrón de flujo de llenado mitral no nos habla específicamente de la función diastólica, sino que nos está dando cuenta de este hiperflujo. Miren cómo la velocidad máxima de la onda E supera 1,2, ¿sí? Entonces, si bien hay algunos, digamos, nosotros acá lo que vamos a ir a buscar es establecer cómo se encuentran las presiones de llenado, ¿sí? Miren, por lo pronto tenemos entonces este patrón EA con una E sumamente predominante por sobre la onda A y una pendiente de desaceleración muy corta. Y vamos a ver el Doppler tisular, donde nosotros encontramos una velocidad de la E' septal de 7 centímetros sobre segundo y a nivel lateral de 9 centímetros sobre segundo, ¿sí? Si nosotros analizamos el promedio y hacemos una evaluación de la onda E', la relación E' nos da de 15, dando cuenta de las presiones de llenado incrementadas. Ceci, ¿Sí? algunas cositas puntuales. En relación a la función diastólica, este paciente estaba con insuficiencia cardíaca. Cuando yo lo vi, estaba con taquicardia, incluso más de 100. Eso es una limitación a veces. Ven que están casi fusionadas. A veces hay que hacer masaje para poder eliminar la fusión entre onda E y onda A. Apnea aspiratoria no forzada, guiarse con el Doppler color para estar bien alineado, sobre todo cuando son miocardiopatías que pegan el flujo en pared lateral. Hay que alinear perfectamente, volumen de muestra de 2 y una ganancia correcta, con los filtros también correctos. O sea, la función diastólica, y esto es un punto muy importante, incluso cuando yo veo las imágenes de las guías, me llama mucho la atención el déficit que tienen los registros. O sea, hay que ser mucho más meticuloso, mucho más exigente con la adquisición de nuestros parámetros de función diastólica si queremos que funcionen bien. A veces terminan marcando cosas en las guías, sobre todo porque el tema técnico no se cumple. Entonces, realmente yo creo que cuando las cosas técnicas se cumplen a rajatabla, salvo que existen limitaciones, todos los parámetros tienen limitaciones. La E' tiene limitaciones en prótesis, tiene limitaciones en estenosis mitral, tiene limitaciones en calcificación del anillo, la taquicardia puede molestar, la insuficiencia mitral puede dar hiperflujo, pero la E' obviamente es un marcador de alteración de la distensibilidad muchas veces. Si tenemos un hiperflujo por insuficiencia mitral, pero tenemos un ventrículo deteriorado con una alteración de la distensibilidad, ese hiperflujo no es recibido correctamente por el ventrículo izquierdo y por eso tenemos una onda E muy importante y eso condiciona una E' elevada. Por lo tanto, no es una contraindicación para valorar la E', si es un déficit para estar caracterizando patrones diastólicos mitrales, sobre todo en pacientes que tienen buena función ventricular o que están en fases iniciales de su insuficiencia mitral, por ejemplo, por prolapso o por otra patología en pacientes que tienen insuficiencias puras. En este caso, nos está marcando que hay velocidades bajas. Tratemos de hacer siempre el promedio, sobre todo en cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, y saquemos registros de buena calidad. Esto nos está marcando E' elevado y nos está marcando que supuestamente tendría que tener hipertensión arterial pulmonar pasiva. Vamos adelante. Aquí la encontramos, nos alineamos en la vista que nosotros mejor podamos ver la insuficiencia tricuspida. Tenemos que tratar de estar siempre lo más paralelos al JET para que los registros que obtengamos sean confiables. Activamos el espectral e intentamos marcar donde vemos la línea más nítida, donde se agrupan las velocidades para poder tener una aproximación más precisa de la velocidad y consecuentemente de las presiones existentes entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Fíjense que acá el gradiente que obtenemos a través de este registro es de 49 milímetros de mercurio. Si a esto nosotros le sumamos
la cava, el análisis de la cava, que vemos que está dilatada y con un colapso inspiratorio que es menor al 50%, nosotros podemos asegurar que o aproximar que el paciente tiene una presión sistólica en la arteria pulmonar alrededor de 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Es decir, que está francamente incrementada y esto condice con lo que nosotros vemos a nivel de cavidades izquierdas, entendiendo que es posiblemente causa de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas, ¿sí? Esto que nosotros encontramos a nivel del análisis de cavidades derechas. Pasa un poquito más, Gus. Vamos a la siguiente, Sí, ventrículo derecho. Nunca olvidarnos de que es importantísimo ir analizándolo en cada vista que vamos pasando. Miren cómo haciendo una vista focalizada en el ventrículo derecho para poder apreciar mejor todo lo que es su pared lateral, la motilidad está preservada. Nosotros a ojo podemos estimar cómo se encuentra la función, viendo cómo va modificando el área entre sístole y diástole, que parecería estar preservada. Un parámetro que nos da información sobre la velocidad a nivel de las bases del ventrículo derecho es el Doppler tisular, la onda S del Doppler tisular del anillo tricuspidio, que está en 12 centímetros sobre segundo, ¿sí? Es decir, la sí. función... En ventrículo derecho, yo diría que cortes enfocados, valoración de diferentes ángulos, eje corto también, valoración de área fraccional. Yo no lo hago personalmente porque no tengo la costumbre, prefiero mirarlo desde el punto de vista subjetivo. Pedro, por ejemplo, lo hace y a él le va muy bien. Y entiendo de que es un parámetro más específico para lo que es la insuficiencia para la disfunción ventricular. El tisular y el TAPSE son parámetros que se afectan tardíamente, pero cuando están afectados ya nos está marcando un proceso evolutivo. En este caso todavía se ve buena motilidad, buena contractilidad en este enfocado de ventrículo derecho y con parámetros arriba de 10 centímetros del DTI que va en relación al TAPSE porque analiza movimiento de fibras longitudinales. Esto sería también un análogo de lo que sería el strain. El strain, si tenemos la opción, se puede sumar el dato y analizar también para tener un parámetro sobre todo de seguimiento de cómo se mueve esta función. Muy bien. Acá estamos haciendo la fracción de eyección por Simpson biplano, ¿sí? Fíjense que el promedio nos arroja un valor de alrededor del 30%. Lo hacemos en el 4 cámaras y en el 2 cámaras y el valor que obtenemos es una fracción de eyección del 30%, que es lo que a ojo veníamos estimando. Entonces, ¿qué nos preguntamos frente a este estudio, frente a estas imágenes que fuimos capturando? ¿Cuál es la causa de los síntomas del paciente? No sé si acá quieren comentar, si prefieren que lo pase un poquito más rápido y vamos a lo siguiente por un tema de tiempos. Nos cuestionamos qué diagnósticos diferenciales podemos considerar tomando en cuenta la historia clínica del paciente y habiendo valorado las imágenes, cómo continuaríamos el estudio, qué tratamiento médico instauraríamos con este eco y cómo volcaríamos toda esta información en un informe. Si querés, Ceci, yo les hago un pequeño resumen rápido, como para que yo, antes de irme, el Hazlo a paciente conclusión. se hizo cateterismo, lógicamente, bueno, se inició tratamiento con 4 drogas y se hizo controles, después Ceci les va a mostrar en qué situación quedó actualmente el paciente, tiene claustrofobia marcada, no le pudo hacer resonancia, sí le hice cateterismo, no hay enfermedad coronaria. Los estudios de perfusión miocárdica que me trajo progresivamente tenían caídas de año tras año de 5% de fracción de eyección, el último marcaba 45%, o sea, el bloqueo rama izquierda que lo tenía crónico era un elemento importante. No cabe duda que la causa de los síntomas es el grado de disfunción diastólica que tiene en este momento, la caída de la fracción de eyección, la insuficiencia mitral con la hipertensión arterial pulmonar. Y obviamente tenemos varios diagnósticos diferenciales, por eso miramos la ecocardiografía, nos gustaría tener una resonancia para terminar de confirmar. No, estos pacientes generalmente, en mi experiencia, que he seguido muchos pacientes de estas características, no tienen realce tardío, no tienen fibrosis, el bloqueo a mi izquierda es muy, incide mucho en la disfunción progresiva. Eh, y, y bueno, obviamente mirar coronarias es lo que hicimos y porque era más simple hacer cateterismo cardíaco con el paciente que hacer coronariografía no invasiva, porque si no hubiéramos hecho una tomografía multi-slide, pero era más simple por la obra social que tenía el paciente.
y entonces se hizo eso, lo único que se encontró una lesión en coronaria derecha distal, donde era un vaso muy finito, pero no era la causante del problema. Instauramos tratamiento con 4 drogas y Ceci les va a contar un poquito cómo nosotros tratamos de informar a este tipo de pacientes y a lo largo del seguimiento tener estudios que nos orienten a cómo mejora, qué cambios hace con la medicación de la fracción de eyección, van a ver cómo se estabilizaron las presiones de llenado, cómo cambian algunos parámetros que son para los más, que tienen mayor impacto hemodinámico con el tratamiento, qué es lo que no cambió, que era orgánico, como la insuficiencia aórtica. Y bueno, yo la verdad que... Ceci, te dejo que les siga mostrando el resto de Dale. las diapos, después van a estar con Pedro y agradezco a la sociedad venezolana y la posibilidad de estar con ustedes, lógicamente, estos minutos. Lamento tener que salir corriendo, pero bueno, la próxima lo programaremos un poquito mejor para estar desde el inicio. Muchas Nos gracias, vemos. doctor. Que te vaya muy bien. Infinitamente agradecido. Abrazo, Muchísimas Pedro. gracias, doctores. De verdad que muy buena disertación sobre todo lo que se le puede sacar a unas imágenes ecocardiográficas en relación a la clínica. Bueno, muchísimas gracias. Por razones de tiempo no podemos hacer algunas preguntas que teníamos. Les damos las gracias y vamos a continuar con el doctor Pedro Graciano, que es nuestro último expositor, quien es un cardiólogo venezolano con amplia experiencia en imagen cardíaca. Mientras trabajó con nosotros, estuvo encargado 15 años como coordinador del laboratorio de ecocardiografía del Hospital Universitario. Actualmente desempeña en Colombia, en Valledupar. Y bueno, Pedro, bienvenido a tu casa. ¿Qué nos traes de sorpresa para hoy? No, nada, un abrazo. Antes que nada, quiero, no sé si me escuchan. Perfecto. Se te Sí, escucha, Pedro. te vemos perfecto. Y Cecilio, que no se vaya, que se quede contigo, ¿no? No, Sí, sí, yo me quedo acá. Ceci es la familia. Exacto. Eh, Ceci es la familia de iCardio Image. Obviamente tiene que quedarse con nosotros hasta el final. Quiero antes que Claro, nada encantada. agradecer la invitación a José Miguel. Quiero felicitarlo por estar, siempre se lo dejé en un mensaje muy temprano en la mañana mientras caminaba. Quiero agradecerte la invitación primero y después felicitarte por ser consistente, ser perseverante ante la adversidad y tener el 3C, mantenerse durante tantos años, es de una cosa increíblemente admirable, porque realmente es dificilísimo bajo las condiciones país a veces mantenerse en el tiempo con este tipo de cursos y de educación continua. Te quiero felicitar. Quiero agradecerles a todos. Gracias por la palabra, Josefina. Y nada, voy a presentar un caso para mí muy sencillo, muy fácil, pero que creo que puede ser muy útil para los chicos que se están formando, que van perdiendo un poco la apreciación de las imágenes cardíacas en el día a día. Esto quiero rendirle homenaje a Frank Nichols y después voy a terminar diciendo que este es el médico del rey Jorge II y voy a explicar por qué él tiene valor en esta charla el día de hoy. Me llaman de quirófano el 21/2 del 22 por un paciente que el cirujano va a hacer un reemplazo valvular aórtico y cuando abre el pericardio, encuentra el pericardio lleno de sangre. El anestesiólogo no puede darle respuesta al cirujano de dónde aparece esa sangre en pericardio y me llama al laboratorio de eco que subo a quirófano para que yo vea el paciente. Eh, Tomo la sonda de un equipo portátil, un Vivid-A, y hago el eco. Cuando hago el eco le digo, tiene rota la aorta. ¿Y dónde está rota la aorta? Muy sencillo, la aorta está rota acá. Tiene una ruptura intimal cerca del ostium derecho, le digo yo. Me dice, ¿y por qué no la viste en el eco preoperatorio? Porque probablemente no estaba allí. Le digo, entre el transcurso del eco mío y la cirugía
¿Qué otra cosa le hicieron? Un cateterismo cardíaco. Ok, vamos a hacer lo siguiente. La aorta ascendente está libre, canúlala para el corazón, reemplaza la aorta, yo tomo fotos de lo que tenemos aquí y luego yo bajo al laboratorio de hemodinamia a ver qué fue lo que hicieron. Cuando abre la aorta, obviamente tenía lo que habíamos descrito, tenía un desgarro intimal de la aorta cercano por encima del ostium de la coronaria derecha. Y obviamente esta lesión no me era esquiva desde que estaba en el Hospital Universitario de Caracas. Obviamente esta lesión la habíamos visto en varias oportunidades previamente. Este es un desgarro íntimo-medial aórtico que produce una lesión. Cuando bajé hemodinamia, obviamente estaba la explicación clara de lo que había sucedido. El catéter entrando en el ostium de la corona derecha, se salió del ostium e hizo un movimiento cizallante y rompió la íntima y la media de la aorta. Y la aorta quedó linkeando, goteando a través de adventicia hacia el pericardio. Y ese era el motivo. Este causó esto y esto es la expresión anatomopatológica de esto. Y el paciente, gracias a Dios, no falleció antes de llegar a pabellón. Obviamente dirán, ¿cómo hiciste el diagnóstico tan rápido del anestesiólogo que tenía con el corazón parado tanto tiempo? O sea, con el corazón latiendo tanto tiempo en la sonda, no lo había podido ver este pequeño desgarro intimal. Obviamente, cuando lo puse en mi grupo de discusión de casos, una persona conocida ampliamente por ustedes, el doctor Chadi Nasser, cuando lo coloqué en el grupo de discusión, no tardó ni 20 minutos en marcar la área del desgarro íntimo medial aórtico. ¿Por qué el doctor Chadi Nasser hizo eso en forma tan rápida? Muy sencillo, señores. Porque el doctor Chadi Nasser, en sus años en el hospital universitario, vio y operó pacientes con esta patología. Por eso, el ojo ve lo que la mente conoce. Obviamente, ese es el motivo de mi conferencia. Hay que entrenarse para ver estas lesiones sutiles, pequeñas, altamente mortales, que pasan desapercibidas en la mayor parte de los ojos que no están suficientemente bien entrenados para ver esto. Esta lesión fue descrita por J.C. Edward en la Universidad de Minnesota en anatomía patológica en autopsias de 56 pacientes y describieron esta lesión como hacer una lesión con un cuchillo afilado sobre la pared de la aorta. Y todos los pacientes que ellos vieron tenían una dilatación de aorta ascendente. Y el primer caso que nos enfrentamos fue en el 2002, perdón, hace ya 24 años atrás, casi un cuarto de siglo atrás. Y este paciente venía de Maturín, tenía un taponamiento cardíaco y tenía la aorta ascendente dilatada. Y obviamente cuando ustedes tienen esta combinación, hay que pensar inmediatamente que la aorta está linkeando. Hice el transesofágico en 2 oportunidades, no una, sino 2, y no vi nada de la aorta ascendente, excepto la dilatación de la aorta ascendente, el aneurisma de la aorta ascendente y una protuberancia o una deformación en la aorta ascendente. La raíz aórtica estaba aneurismática y el taponamiento cardíaco. Este paciente, nosotros en algún momento, el doctor Fernando Bosch, mi compañero que está en la fotografía abajo, ahí tenía un poquito más de pelo de lo que tiene ahorita. El hombre, en ese momento se le ilumina esa cabeza brillante que tiene y habíamos leído el paper de Lars Benson cuando estaba en Lahey, en Circulation, 1999. Y Lars Benson, que es un famoso cirujano de aorta norteamericano, ahora en Cleveland Clinic, fue CEO de la Cleveland Clinic, dice, bueno, cuando no vean nada en la aorta ascendente, hagan aortografía de múltiples planos. Fernando sube el paciente a hemodinamia y le hacen aortografía en múltiples planos. Entonces le hacen oblicuo izquierda, obviamente ven el aneurisma con la insuficiencia aórtica, no más de moderada, ¿verdad? Y cuando hacen oblicua derecha, ven lo que es ese champiñón por encima de la raíz aórtica. Esta es la lesión característica de una ruptura íntimo-medial aórtica a través de una ortografía multiplanar. Entonces, ese corolario nos quedó ya grabado en la cabeza que cuando no veíamos nada en el paciente, debíamos ir a una ortografía multiplanar. Obviamente, en el año 99 no existían los tomógrafos submilimétricos que ahora tenemos. Entonces,
paciente fue a cirugía y la maestra Claudia Suárez, cardiólogo y patólogo, combinación extraña en el planeta Tierra, vio el desgarro intimal y lo describió claramente en su apreciación de anatomía patológica, y en la microscopía obviamente se ve el desgarro intimal sin ninguna forma de hematoma alrededor. Y esta es el típica lesión que es sutil, que es pequeña y que puede pasar desapercibida aún en las mejores manos. Cuando pasa tiempo, ese desgarro se recubre de tejido fibroso y puede inclusive sellarse en algunos pacientes, y por eso las patologías en aortas de Marfan o ortopatías familiares, estos pacientes generalmente tienen cicatrices producto de estas rupturas. Para ver qué pasó con este paciente, esta es la imagen del eco de la ortografía multiplanar con el abombamiento y la forma esta característica de champiñón ocasionada por la ruptura intimal, que la contiene la adventicia, la ruptura intimal en macroscópicamente y la forma de la microscopía. Fernando se le prendió un bombillo y dijo, bueno, yo he visto esta lesión antes previamente. El doctor Edgar López, que lo conocen ustedes, que Edgar López no, Abelardo López, que lo conocen, trabajaba en ese momento en San Antonio de los Altos y le había mandado a este paciente a la Metropolitana. Y este paciente terminó teniendo una ruptura intimal. Esto fue antes de ese paciente, en enero del 2002, y tenía un trombo pegado en la aorta ascendente, pegado a la ruptura intimal, con la dilatación de la aorta. Esta es una característica, siempre tienen dilatación de la aorta e ingresan con un síndrome aórtico agudo. Obviamente ese fue el primer paciente que él había visto, el desgarro intimal con la formación de trombo encima de la raíz aórtica, y como no se hacía ortografía multiplanar, no se veía sino el aneurisma de la aorta ascendente fusiforme y más ninguna otra información. Obviamente empezamos a tener experiencia, nosotros veíamos 25 a 35 disecciones por año, entre agudas y crónicas en el hospital universitario. En Caracas hay muchísima disección aórtica, vaya a saber por qué razón hay una ortopatía en Venezuela, en esa zona central de Venezuela, y empezamos nosotros a ver, sin duda alguna, este tipo de lesiones se nos hizo bastante común, y obviamente por eso el doctor Nasser hizo el diagnóstico rápidamente. Aquí está esta lesión, nuevamente otra vez. Pedro, te silenciaste. Se te fue el sonido, Pedro. ¿Lo reactivé ya o no? Sí, Sí, gracias. se oye ya. Otra desgarro intimal con un trombo en la aorta ascendente. Nuevamente, otro desgarro intimal con un aneurisma. Todos estos pacientes con síndromes aórticos agudos. Nuevamente, este es un paciente vasco, levantador de pesas, con un desgarro intimal y la formación de su aneurisma de la aorta ascendente. Todos pacientes con aneurisma presentándose con dolor torácico, y no ves casi nada en la aorta ascendente. En este paciente no veíamos nada en el ecocardiograma transesofágico, solamente el aneurisma aorta ascendente. Y cuando hicimos la tomografía, obviamente tenía un desgarro en la aorta ascendente fuera del radar del eco transesofágico, cercano al nacimiento o cercano al origen de la arteria pulmonar, muy lejos de donde está el eco transesofágico, y obviamente en este caso la tomografía fue de vital importancia. Llegando a Colombia, me presentan este paciente con una insuficiencia aórtica masiva, severa, aguda, en presencia de un aneurisma de la aorta ascendente. El cirujano en ese centro se operaban 750 corazones por año, y él operaba 500 pacientes por año, opera y actualmente 500 pacientes por año. Me dice, mira, tengo una insuficiencia aórtica severa, le hice cateterismo, le hice angiotat y no veo cuál es la razón. Y yo le digo, mira, aquí hay dos posibilidades de una endocarditis si no tiene compromiso séptico. La otra causa de esto es una ruptura, eh, un desgarro intimomedial aórtico que haya comprometido la inserción de las cúspides a nivel de las comisuras. Eso estaba ya previamente descrito y así fue, lo operó y eso era lo que tenía, y eso estaba previamente descrito por J.C. Edward de la Universidad de Minnesota en el año 73, comprometiendo la zona de inserción de las cúspides y de las comisuras de la válvula aórtica. Hay casos donde no se puede diagnosticar a través de ninguna técnica de imagen, no se ve nada, y esto lo demostró Lars Benson,
que el 30% de los pacientes lo diagnosticaba en quirófano, el paciente se taponaba con una síndrome aórtico agudo. Entonces la única forma de saber que podías entrar a la cirugía era establecer si esto tenía o no un hemopericardio, y obviamente fue a una punción, abrir el pericardio, ver que tenía hemopericardio y entró en una cirugía de venta ulteriormente. Entonces, como el horario, todo paciente joven con una aorta ascendente grande, dilatada leve, moderada o severa, que tiene un síndrome aórtico agudo con dolor, que tenga levantamiento intimal o intimomedial con trombo, cercana a los primeros 4 centímetros de la aorta ascendente, deformación de la aorta ascendente, o no ve nada y está taponado con un hemopericardio, o se cae una cúspide aórtica completa en forma aguda en el contexto de un síndrome aórtico agudo, usted tiene obligatoriamente que pensar que el paciente tiene una patología letal llamada desgarro intimomedial aórtico. Eufemísticamente, usted puede llamarlo disección aórtica localizada o localized aortic dissection, pero esto es un desgarro intimomedial aórtico. Hay pacientes que obviamente tienen un desgarro pequeño inicialmente y terminan presentando pseudoaneurismas de la aorta ascendente. Como conclusión al final, hoy en día la tomografía hay que hacerla en forma rutinaria en todo paciente con sospecha de síndrome aórtico agudo. Recuerden siempre gatillar la aorta ascendente. Esta es la experiencia de Craig Miller en Stanford University con 500 pacientes, de los cuales 5% tenían la misma experiencia de nosotros, 5% tenían rupturas localizadas, demostrando que si no gatillas la aorta, no pueden ver estos desgarros tan pequeños cercanos a la raíz por la expansión sistólica que tiene la raíz, pudiendo infraestimar este tipo de lesiones. Y recordar que esta patología tiene una elevada letalidad, igual que una disección con un flat que se tiende hacia abajo. O sea, esa rupturita pequeña, localizada, tiene igual mortalidad cuando se ubica en la aorta ascendente que una disección extensa hacia la aorta abdominal. Como conclusión, para no olvidar y sin eufemismo, hasta que usted esté en su tumba, no como dicen en los congresos, consideraciones finales o mensajes para la casa. Esto es el mensaje que debe quedar en toda persona que está haciendo formación en cardiología clínica y en imágenes cardíacas, es que el desgarro intimomedial aórtico es infrecuente, pero representa el 5% de las causas de los síndromes aórticos agudos, que es un reto a la experiencia y la inteligencia porque son pequeños, elusivos y no son siempre visibles. Por lo general comprometen los primeros 4 centímetros de la aorta ascendente en la experiencia de Murray y el doctor Edward en la Universidad de Minnesota desde el año 1973. Siempre o casi siempre se acompaña de una ortopatía, o sea, la aorta está grande, el paciente tiene un síndrome aórtico agudo, y recordar siempre que el ojo ve lo que la mente conoce. Más claro es, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Y quiero terminar con esto. Que al fin somos campeones mundiales de guerra. Gracias. Gracias, Pedrito. Fantástico, fabulosa presentación. Gracias, Pedro. Gracias a CardioIMAX por la fantástica presentación que hicieron. Un fuerte abrazo, se me cuida mucho. Un fuerte Cuídense. abrazo, que Dios los bendiga y los proteja. Cuídense, gracias, Cuídate gracias. mucho. Gracias, Cuídense. Pedro. Chao. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias.